Desayunar rápido, hay otras cosas que hacer también. ¿Cómo te has disfrazado? ¿Por qué? No me veo bien. El matrimonio de Izmir y Soya es mañana. Ya estás vestido. ¿Por qué? Déjalo, tú no sabes nada. Las mujeres casadas deben permanecer vestidas así. Su condición se conoce por su apariencia. ¿Ahora qué significa esa estupidez? Esta es una casa de bodas, viene todo tipo de personas. Y si no estoy bien vestido, la gente pensará que no soy feliz contigo. Que estoy afligido por algún tipo de dolor. Está bien. Entonces crees que por estar demasiado vestido, la gente pensará que eres feliz conmigo. Sí, exactamente eso. ¿Qué sucedió? ¿He dicho algo mal? Señora Naila. Si la esposa es realmente feliz con el hombre, ella no tiene que hacer nada. Se ve feliz desde su misma cara. Lo dejas. Lo sé todo. Desde que Soya e Izmir están comprometidos, me consideras un tonto. Mi abuela solía decir que las chicas no necesitan estudiar mucho, solo deben saber leer. Si las niñas estudian mucho se les va el color. ¿La has visto, Soya, en una mala situación? Y por cierto, recuerda que he pasado el bachillerato. No soy analfabeto. Se ha decolorado. Necesita ser pulido. Esmirna. Esmirna. Madre. Madre, ¿has visto a Izmir en alguna parte? ¿Realmente? Fui a su cuarto a darle el desayuno. Él no estaba allí. No lo he visto. Creo que debe haber ido a algún lado con Wajee. Madre, ¿qué haces? ¿Debería ayudarte en esto? Hija sacó esta joya para regalársela a Zoya. Pero mira esto. Está decolorado, hay que pulirlo. Sí. Está decolorado. Pero es bastante pesado. ¿Le estás dando esto a Soya? En realidad estas joyas pertenecen a la abuela de Izmir. Ella me lo dio para dárselo a la novia de Izmir. Ella amaba mucho a Izmir. Te lo has tomado genial. No sé si Soya valorará o no esta joya. ¿Qué quieres decir? Madre. Las mujeres educadas de hoy tienen muchas rabietas. Les gusta todo lo moderno. Y Soya también es doctora. ¿Quién sabe si lo usará o no? Creo que no deberías dárselo. Mira, le vas a dar esto con mucho amor. ¿Qué pasa si ella no lo usó? Tu corazón estará herido. Y esta es una casa de bodas. Este es el regalo de tu madre para ti. Puede estar fuera del lugar aquí. Entonces, ¿qué debería hacer? Entonces, ¿qué debería regalarle a Izmir? Guardé estas joyas para la novia de Izmir. ¿Ahora qué puedo hacer? ¿Sabes cuándo Soya vendrá a esta casa después del matrimonio? Entonces puedes darle una nueva joya. De hecho, puedes regalar esta misma joya. Pero al menos estará protegido a tu vista. Puedes darle joyas falsas a Soya por ahora. Mira esta tía, un juego de oro para Nagma. Y he traído aretes de oro para Naila, y un disfraz para ellos también. También he traído un traje para el hermano de Siana Wasinaimat. También guardé 3.000 dinero en el sobre. Anut, todo es suficiente. Si todo es genial. Ahora dime qué dijo Nagma de tu hija. Tía todavía no ha venido, vendrá por la tarde. Lo estás haciendo todo genial. Ahora reza para que sean buenos con tu hija también.
¿Por qué dices esto? No solo digo. He visto algo, por eso digo. Joyas falsas como regalo para ella. No, hija, ¿cómo es posible? Seremos difamados si alguien llega a saber. Seremos deshonrados en la familia. Madre, pero ¿cómo seremos difamados? Dirás que son joyas de oro. Y tú eres la tía de Soya. No eres un extraño, que harán cualquier investigación para saber que si realmente es de oro. Será un asunto cerrado. Está bien, madre, me iré ahora. Al menos piensa en lo que dije. Esmirna. Día vamos. Día vamos. Querida, ¿qué pasó? ¿Has visto a Esmir en alguna parte? Ningún hijo, desde que el matrimonio está arreglado, él ya no baja más. No sé dónde ha ido. Ni siquiera desayunó. Él debe estar en algún lugar aquí. ¿Dónde está nuestra hermosa novia? Ella está en su habitación, poniéndose henna en las manos. Oh, está bien. Señora, vamos. La leche de pistacho y almendras que le diste a Soya. Lo tomé por ella, pero su habitación estaba cerrada. ¿Qué debo hacer con la leche /diagonal? Golpéame en la cabeza ahora mismo. Señora, pero tiene almendras y pistachos. Nasema. Usa tu mente a veces también. Tengo que explicar todo. Ponlo en algún lugar, dáselo luego. ¿Por qué estás parado y mirándome? Ponlo en la nevera y ven a la cocina. Queda tanto trabajo. Hija, por favor encuentra a Ismir tú mismo. Tengo tanto trabajo que hacer. Me pregunto qué estará haciendo en una habitación cerrada. ¿Qué es esto? No pusiste henna. Si ya te lo dije. Que empezaras a poner henna en mis manos y nadie más. Usted es muy terco. Pero no sé cómo poner henna. Bien, al menos puedes dibujar tu nombre. O no estarás de acuerdo. Loca. Oye, para, ¿por qué estás tan impaciente? F. A. Muéstrame. ¿Qué sucedió? Mire su escrito, señor ingeniero. Perdóneme. La escritura del ingeniero es mucho mejor que la de los doctores. ¿Qué hiciste? Lo limpié. Porque no te gustó mi nombre en tu palma. Tu escritura fue mala, no tu nombre. ¿Por qué estás enojado? Déjame escribir de nuevo. No hay necesidad. Estos nombres no son para jugar. Que puedes escribir, borrar y volver a escribir. Oye, Soya, no te enojes así. Hoy es nuestro día. Quédate aquí por un tiempo. Deja mi mano. Todo el mundo me está encontrando. Está bien, Soya, soy tierna de terquedad. ¿Por qué vas así? Soya. Esmirna. Recuerda una cosa. Tu nombre puede ser borrado de mi mano. Pero no de mi corazón. Toda alabanza a Dios. Saludos. Madre, toma esta agua.
Gracias. ¿Qué pasó, Ahra? ¿Por qué te ves tan molesto? No, madre. Nada. Hay algo. Nagma debe haberte dicho algo. Mira, hija. Ambos solían tener una relación diferente entre sí. Ahora es la suegra de tu hija. Ahora dará rabietas. Oye, vamos. Sabes que creo que fue mejor. Que harías casar a Soya con el hijo de Sulfi. Madre. Hijo de Sulfi solo ha pasado la secundaria. Mi hija es doctora. Esta es la razón Por eso estoy en contra de la educación de las niñas. Oye, ¿cuál era la necesidad de hacer que Soya fuera tan educada? Y ahora hay que encontrar un pretendiente acorde a ella. Y si ella tuviera menos educación, podría haber muchos pretendientes de nuestra familia para ella. Ahora escúchame atentamente, estos marido y mujer, que no podían ni beber agua sin preguntarte. Ahora te van a volver loco. Lo estoy diciendo bien. ¿Dónde habías ido? Fui a Peer Saja para arreglar el tiempo de matrimonio. Han pedido posponer el matrimonio por 15 días. Porque hoy en día, nuestros días no van bien. Pero Esmirna no estuvo de acuerdo. Tiene muchas ganas de casarse. De todos modos, mañana se decide la hora de la tarde. Y sí, el hermano Remat quería hablar contigo. ¿Qué? No sé de eso. Vas a él y averiguas. Debe haber algo importante. Ok, él vendrá aquí si hay algo importante. Le he obedecido lo suficiente. ¿Por qué hablas tan raro? ¿Por qué te resulta extraño? Lo sigo desde hace muchos años, porque era mayor que yo. Pero ahora, soy mayor que él en estatus. Esta es la razón por. Tiene que respetarnos y honrarnos. ¿Por qué? Somos la familia del novio. Piénsalo. Nadie es adecuado para su hija doctora en la familia. Excepto nuestro hijo Izmir. Si no hemos pedido la propuesta de Zoya, entonces, ¿quién se habría casado con su hija educada? Ahora. Significa que estamos favoreciendo al hermano Remat. Si realmente tiene que hablar, no voy a ir. Él necesita venir. ¿Qué favor nos han hecho? Soya podría tener mejores hombres que Izmir. Si no son educados. Al menos hay muchos chicos ricos en la familia. ¿E Izmir? ¿Cómo podría Izmir encontrar una chica adecuada para él? Estoy hablando contigo. ¿Estás escuchando? Lo que ha sucedido. ¿Qué sucedió? Tu hermano lo dice en todas partes de la familia, que al aceptar la propuesta de nuestra hija, para su hijo ingeniero, nos ha hecho favor. ¿Cómo puede un Naimat decir tal cosa? Si Izmir es ingeniero, entonces Soya es médico también, y ambos se gustan. Debes haber entendido mal. No he entendido mal. Lo he escuchado todo de la tía Aracida, lo que tu hermano ha estado diciendo. Ha estado siguiendo toda su vida. Ahora sueña con mandarte. Escúchame. No necesitas hacerme entender. Explícale todo esto a tu padre. Debe pensar antes de decir algo. La familia de la novia piensa antes de hablar. En lugar de explicarle a Naimat, debemos entenderlo. Los comportamientos cambian cuando se modifican las relaciones.
¿Conoces Esmirna? Si la henna deja un color brillante en la mano de la novia, significa que su esposo lo ama mucho. ¿Qué es este sinsentido? No estoy bromeando, lo digo en serio. Soya, eres tan educada. Sin embargo, crees en todas estas supersticiones. Era mejor que me hubiera casado. A la niña menos educada de la familia. No me habría arrepentido más escuchándolo de ella, de lo que lo escucho de ti. Entonces vete a casarte, aún no es demasiado tarde. Oh no, creo que ya es demasiado tarde. Has capturado mi corazón y mi mente. ¿A dónde iré ahora con este cuerpo vacío? Y no te dejaré ir a ningún lado también. He escrito tu nombre en mi palma. Sí, está un poco borrado por tu culpa. Ahora te costará encontrarlo. Sí, te encontraré y... mi nombre también. Bien, escucha. Iré al salón a prepararme mañana. No te quejes después que no te dije. ¿Pero me estás diciendo esto o solo preguntando? Te estoy informando. Y si no quieres que me vaya, entonces también me puedo casar sin maquillar. Y sabes muy bien que puedo hacer eso. Por favor, amigo. No me hagas eso. Porque la noche de bodas solo llega una vez en la vida. Y en esa noche, al esposo le gusta ver a su esposa hermosa y embellecida. De lo contrario, el esposo tiene que ver a su aburrida esposa toda su vida. Soya, por favor, no te enfades con esto ahora. Debe ir al salón mañana. Pero prométeme una cosa. Que esconderás tu rostro de todos, después de convertirse en novia. Cuando te conviertes en novia, quiero ver tu cara delante de todos. ¿Dónde están tus joyas? Necesito ponerlas en la maleta. Le he dicho a mamá, ella lo trae. Mi hija se ve tan hermosa. Dios te proteja del mal de ojo. Mi hija. Hija. Hija, ¿cuál es la necesidad de llevarla al locutorio? Úsalo cuando regreses. Dios no quiera si hay un robo en el camino, o alguien te lo arrebató. El ladrón también se arrepentirá. Esta joya es falsa. Hija, sal y mira que todo está bien. Mira si hay algo más. ¿Qué estás diciendo? Tengo razón, tengo experiencia de vida, no soy tonto. Puedo reconocer fácilmente quién es una buena persona y quién no, y esto es solo una joya. ¿Qué piensan Naimat y Nagma? Que somos de la familia de la novia para que podamos hacer cualquier cosa. Ok, entonces déjame ir y hacerles entender todo. Madre, no irás a ningún lado. ¿Por qué? Porque no puedo ir. Deja mi mano. Déjame ir a Nagma y preguntarle qué piensa realmente de nosotros. Somos la familia de la novia, pero eso no quiere decir que toleraremos todo. Les haré entender todo. Madre, por favor. No dirás nada. ¿Qué harás? ¿Te quedarás callado? Déjame ir contigo también, ven. Abuela, por favor. Eres una anciana. Deberías hacer entender a mamá. En cambio, la estás haciendo enojar. Madre. Lo sabes muy bien. No tengo interés en oro o plata. Mi joyería es mi educación. Que me viste peleando con todos. Por favor, no cree un problema de este asunto. Por favor. Soya, ¿crees que esto es un asunto menor? Abuela, por favor, quédate callada. Mira, estamos preocupados por ella. Y ella dice que se quede callada. Haz lo que quieras. Sin embargo, lo es, aunque sea falso, real, bueno o malo. Úsalo, no me importa. Pero Soubia. Madre. Madre, por favor. Hoy es mi matrimonio. No quiero que haya ninguna pelea. Por favor, madre, por mi bien. Por favor. Está bien. Entonces harás una cosa. Hablar. No usarás estas joyas. Te pondrás nuestras joyas. Entonces sabrán que la única hija de Rematali. Ella no es huérfana. ¿Quién usará joyas falsas el día de su boda?
Está bien. Shanawaz. Soya ha ido al salón de belleza para arreglarse. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Nadie me permitía ir al salón de belleza en mi época. En ese momento el padre solía decir jactanciosamente, que nuestras hijas no pasen por las calles, para que otras personas u hombres vean, que su orgullo no les permite. Por lo menos habla en tono más bajo. Hay invitados sentados afuera. ¿Por qué debo hablar en un tono más bajo? Me gustaba tanto ir al salón. Sofoqué mis deseos por tu querido padre. Ahora mi estado de ánimo para la boda está arruinado. No tiene sentido hablar contigo. Sí, solo digo cosas sin sentido y sin sentido aquí. Nadie debe hablar conmigo. ¿Qué pasó, Naila? ¿Qué estás hablando tan alto? Hay invitados afuera. Tu nuera me había hecho infeliz. Ella fue al salón de belleza para arreglarse. ¿Qué estás diciendo? ¿A dónde fue? ¿Por qué nadie la detuvo? Esto es lo que estoy diciendo. Hubo tanta oposición durante mi tiempo. Ahora a ver qué le dicen a su hija menor. Te has vuelto loco. ¿Qué vas a hacer? ¿No sabes que tu padre puede ponerse furioso? Es una casa de bodas, habrá disturbios en todas partes. ¿Qué más hay? Quiero preguntarle al orgullo del que habló durante mi tiempo. Ahora por el miedo de su hermano mayor. Se ha dormido ahora. No hables tan mal, hija. ¿Qué color de flores usaste? Rosas rojas. ¿Qué? Te dije que solo quiero flores blancas para la decoración de la habitación. Amigo, me encantan las flores rojas, porque creo que se crea un ambiente debido a ellos. Por cierto, también se han usado algunas rosas blancas. Y solo me gustan los blancos. Pasar esta noche según yo. Puede que decore tu habitación con flores blancas en otro momento. ¿En otro momento? Esta es mi primera y última boda. Soya, por favor, no seas terca. No sé nada. Estoy escuchando cualquier cosa, solo necesito flores blancas en mi habitación. ¿Has oído? O de lo contrario no entraré en la habitación. Soya, tu terquedad me matará un día. Toda la habitación ya está decorada. Y no dejaré que mueras tan pronto. Flores blancas, ok. Adiós. Hola. Hola. Es Mirna. Mi padre está llamando. Hermano, llego en 2 minutos. Tiene mucha hambre. Date prisa, ven enseguida. Voy a decir cosas directas y verdaderas. Si a un hombre se le respeta más de lo que se merece, o se vuelve agradecido, o se vuelve loco por orgullo y poder. Y Naimat y Nagma no saben mantener el respeto. Remat. Estoy diciendo de nuevo, piénsalo con cuidado. Porque Soya es tu única hija. Zoya no es la única nuera. Ella tiene que dejar todas las rabietas y aceptar las tradiciones de esta casa, tal como lo ha hecho nuestra nuera mayor. Estoy preguntando qué es de esta manera, de regalar joyas falsas a tu nuera. Esto es todo antes de la boda. ¿Qué harán después de la boda? Ella no escuchará después de la boda. El padre Soya no es así. Usted la conoce. Ella es tu sobrina. Y Naimat se ha vuelto tan insensible. Darles hija no significa que nos callaremos sobre sus mezquinas acciones. ¿Por qué callas y me contestas? ¿Quién le permitió ir al salón? ¿Ella te preguntó? ¿Y tú permites? No le levantes la mano a tu hijo el día de su boda. Padre. ¿Qué sucedió? Ella lo hizo todo por tu culpa. Y si no les decimos nada hoy, serán más valientes mañana.
¿Y por qué mi hija necesita tolerar esto? Padre, Soya es inocente en este asunto. Ella no hubiera ido si yo la desautorizaba. No tenía idea de eso. Que estarás tan enojado. Para mi hija. Estoy dispuesto a ignorar el error de Naimat y su esposa. El amor de los niños es así. La gente incluso abraza a sus enemigos, pero Naimat es mi hermano. Él es la hija de mi hermano. Pero eso no significa que voy a ignorar sus errores. Soy Ali, hija de Remat Ali. Usted está siendo casado con 50.000 RS cantidad actual. Ismir Ali, hijo de Remat Ali. ¿Estás de acuerdo con este matrimonio? ¿Aceptas este matrimonio? ¿Aceptas este matrimonio? Felicidades. तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तू या जान मेरी मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजों लगदा जी मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजों लगदा जी। ¿Dónde ponerlo? Pon esto en el autobús, ven aquí. Naila, dime una cosa con la verdad. ¿Ya sabías de las joyas? ¿Qué estás diciendo? ¿Sabes qué? Mira, Naila, te conozco muy bien. Estás más informado sobre los demás que sobre ti mismo. ¿Cómo es posible que no sepas ¿Sabes qué? Tía, al menos cuéntame sobre eso. que las joyas que se han regalado en oro falso no son reales? Oh Dios. Dios no lo quiera, ¿cómo es posible? No trates de ser inocente frente a mí. Lo juro, tía Agra, no sé nada al respecto. Y entonces, ¿cuál era la necesidad de la tía para hacer esto? Esto está muy mal. Estoy pensando lo mismo. ¿Cuál era la necesidad de Nagma de hacer esta insignificancia? ¿No le da vergüenza haberle dado joyas falsas a la hija? Yo estaba pensando que a lo mejor no soy muy educado, por eso me tratan así. Y no le pasará a Soya, porque ella es doctora y la hija de su hermano. Yo no sabía. Creo que la van a maltratar aún más que a mí. ¿Qué quieres decir? Déjalo. Dime ahora mismo. ¿No le vas a decir a nadie? No lo haré, ahora habla. Realmente. Mis suegros piensan que Soy se ha vuelto arrogante, después de tanta educación. Y tú también vives en esta casa. No se le puede dar ninguna oportunidad de dominar. Por eso también le decían a Ismir ¿Qué? que tiene que ser estricto con Soya. Quizás le dieron las joyas falsas para que ella conoce su verdadero lugar. Bien, tía. ¿Puedo ir? Obtendrán respuesta de mí. Saludos. Estoy aquí para ver la cara de mi hermana. Déjame ver cómo se ve Soya con un vestido de novia. No puedes ver la cara de Soya. ¿Por qué? Quiero decir que la cara de Soya será vista primero por Ismir. Pero
No soy un extraño, soy como tu hermana mayor. Lo siento, cuñada. Por favor, no te preocupes. Pero he hecho una promesa con Izmir. Está bien. Saadia. Por favor, sal y mira si Izmir viene o no. Soya, ¿están enojados? Sí somos. No puedes ser paciente. O solo ve afuera y mira. Muchas personas me verán antes de ir al salón. Por favor, ve. Está bien, iré. ¿Qué pasó, Naila? ¿Por qué me trajiste aquí? ¿Viste que Soya no te puso joyas? Ella usaba sus propias joyas. Sí, vi que no usaba nuestras joyas. No te dije antes que Soya tiene muchas rabietas. Ahora lo has visto tú mismo. Su madre te ha dominado toda tu vida. Y ahora su hija. Incluso la hija no te respeta. Te digo, madre, si dejas pasar este asunto hoy, ella te será desobediente toda tu vida. Déjalo ir, querida. Incluso yo le he dado joyas falsas. Se creará un conflicto sin ningún motivo. Pero madre, ¿hasta cuándo le tendrás miedo a su madre? Y no te digo que pelees con ella. Solo dile que te duele su acción. Esta madre e hija deben saber que no solo notas las cosas, pero como su suegra puedes hacerle preguntas. Madre, ya no tienes que temer a la tía Ajra. Descansar es tu voluntad. Sí, Nagma. Naila me dijo que querías hablar conmigo. ¿Qué es este asunto tan importante? Solo quería preguntar por qué Zoya no ha usado nuestra joyería. ¿Por qué ha elegido llevar sus propias joyas? Wow, mira tus acciones y mira lo que estás pidiendo. No te avergüenzas de ti mismo. ¿Por qué debería avergonzarme? Tengo derecho a hacer esta pregunta. Yo también soy suegra de tu hija Zoya. Suegra. Madre tiene razón. Una persona olvida su estado cuando se le respeta más de lo que se merece. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Sí, ven aquí, solo te necesitaban aquí. ¿Qué es ese tono de hablarme? Este tono es propio de gente inferior como tú. Piensa antes de hablar. Soy suegro de tu hija. Lo siento, que le he dado a mi hija gente como tú. Este error se puede corregir. Levanta mi paño de cabeza. ¿Qué estás esperando? Te estoy esperando por tanto tiempo. ¿Qué sucedió? ¿Pedir permiso? ¿Permiso para qué? Para levantar la tela de la cabeza. ¿Puedo? Te ves muy hermosa.
Soya e Ismir hermano, hay pelea afuera, ven rápido. ¿Por qué estás haciendo problema de un asunto sin importancia? El asunto se ha vuelto grande, hermano. Lo he tolerado toda mi vida. Pero ya no más. La casa donde no tengo respeto. No quiero una nuera de esa casa. Oye, Remat Ali, ¿te has vuelto loco? Estas relaciones no son algo para jugar. Tu hija está jugando con nosotros. La familia del novio es respetada y honrada por la familia de la novia. No la humillación y la falta de respeto. Ahora esta relación debe terminar. Sí, termina esta relación entonces. ¿Por qué nos estás amenazando? Vamos. ¿De qué estás hablando? Esmirna. Tía, ¿qué estás diciendo? Abuela, ¿qué pasó? Tus padres se han vuelto locos. Remat Ali, déjalo. ¿Qué pasó? Este no es el momento para hablar de estas cosas. La gente viene al pasillo. Si hay algún malentendido, o si Afra dijo algo, te pido disculpas por eso. Terminar este asunto aquí y ahora. Este asunto se terminará con el fin de esta relación. Padre, ¿qué dices? Quédate tranquilo. Tío Naimat, te pido perdón en nombre de la madre. Por favor, no hagas esto. Supera tu ira, por favor, tío Naimat. Ismir, por favor, hazle entender. Deberías callarte, miserable. ¿A quién pides y disculpas? ¿Quiénes son ellos para acabar con esta relación? No puedo tolerar esta relación ahora. Te tendré en mi casa toda tu vida. Pero no te dejaré entrar en su casa. Aquí y ahora. Divorciarse de Zoya. Querido padre, ¿qué estás diciendo? Si no te divorcias de ella ahora mismo, entonces me verás muerto. Divorciarse de ella. Naimat. ¿Qué estás diciendo? Divorciarse de ella. Padre, por favor, ¿qué estás haciendo? सुंझियां दिल दियां गलियां सुंझियां मेरियां बावां Estamos siendo humillados por tu culpa. Más te valió morir cuando naciste. ¿Por qué ella morirá? Sus enemigos morirán. Que fue ese tiempo omnioso, cuando la comprometí con Ismir. Le tenías cariño, querías casarte con él. Ver las consecuencias ahora. Estoy asombrado por el comportamiento de Ismir. ¿Qué hombre honrado deja a su mujer para que la humillen así? Estoy realmente muy molesto por su comportamiento. Fue la pelea entre los mayores. Ambos no tenían problemas entre ellos. Ismir debería haber tomado su mano e irse de inmediato. Ella es su esposa. ¿Quién podría haberlo detenido? Pero no, dejó sus responsabilidades y se escapó, por su vida. Estoy preguntando, ¿en apoyo de quién la ha dejado? En el apoyo de los padres. Has visto las consecuencias. No volveré a escuchar el nombre de Ismir de tu boca. Madre, toma un poco de agua. No sé dónde ha ido mi hijo. Madre, no te preocupes, él volverá pronto. Bebe un poco de agua. ¿Lo has llamado por teléfono? Sí, madre, yo lo he llamado. Él no está recogiendo. No te preocupes, bebe un poco de agua. Mi hijo estaba tan feliz. Toda su felicidad. Alguien les echó un mal de ojo. Estoy realmente preocupado. Madre, no te preocupes, bebe un poco de agua. Todo estará bien. Ve ahora y encuéntralo.
Ve ahora y encuéntralo. Nadie tiene que ir a ninguna parte. No hay necesidad de preocuparse por un niño desobediente, que no pudo mantener el honor del mando de su padre. Madre, contrólate. Madre, está bien. Ahora esta relación debería terminar aquí. Sí, termina esta relación entonces. ¿Por qué nos estás amenazando? Si no te divorcias de ella ahora mismo, entonces me verás muerto. Divorciarse de ella. No volveré a escuchar el nombre de Esmir de tu boca. तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तू या जान मेरी मैं तेनू समझावां की ना तेरे बाजों लगदा जी मैं तेनू समझावां की ना तेरे बाजों लग Soya contesta el teléfono. Por el amor de Dios, toma el teléfono, Soya. Te dije que solo quiero flores blancas para la decoración de la habitación. Amigo, me encantan las flores rojas, porque creo que se crea un ambiente debido a ellos. Y solo me gustan los blancos. Pasar esta noche según yo. Puede que decore tu habitación con flores blancas en otro momento. No sé de eso. No oiré con acento agudo nada. Solo necesito flores blancas en mi habitación. ¿Has oído? O de lo contrario no entraré en la habitación. He escrito tu nombre en mi palma. Sí, está un poco borrado por tu culpa. Ahora tendrás que encontrarlo. Soya. ¿Por qué estás aquí? Me dejaste ahí y te fuiste. Era muy importante para mí partir de ahí. No solo te fuiste. Me dejaste ahí como cobarde. Trata de entenderme. ¿En apoyo de quién me dejaste allí?
¿Por qué no me llevaste contigo? No podría haberte llevado conmigo. ¿Por qué no pudiste llevarme? Soy tu esposa, tienes derecho. Escuchar. No quiero escucharte, vete de aquí. Es muy importante que hablemos ahora mismo. En vez de enfadarte, deberías escucharme atentamente. Te dije que te fueras. VE con acento agudo de aquí, o me haré algo a mí mismo. Hicieron sufrir a mi hijo. Ella ha llorado mucho en estado de shock. Ella puede hacerse daño. Déjame ir a verla. No me iré sin hablar contigo. Si me hubiera quedado me hubieran hecho divorciarme de ti. Soya. Hija de Soya. Soya. Hola, mi hija está aquí. Hija de Soya. Todavía no has dormido. Si estás sufriendo mucho. No puedes dormir tan fácilmente. Tu creencia se ha roto. Mi hija. Hay mayores accidentes en la vida también. Pero después de estos accidentes, nuestra vida no termina, necesitamos seguir adelante. En cambio, nuestra actitud ante la vida cambia. Recuerda lo que esta cosa. Que Dios te proteja. Los accidentes no acaban con nuestra vida. Solo lo cambian. Que Dios te proteja, mi niño. Remat, has estado leyendo el periódico durante tanto tiempo. Cuéntanos alguna noticia también. Sí, madre. ¿Qué sucedió? Madre, he estado llamando a su puerta. Ella no responde ni abre la puerta. Hija, ella está herida. Ella se recuperará poco a poco. No, madre. No me parece. Ella no olvidará a Izmir tan fácilmente. Hija, todo el mundo dice esto. Cuando se rompe el primer matrimonio de una niña, ella siente que todo su mundo se acaba. Pero después de su segundo compromiso, ella siente que su mundo es brillante otra vez. Ahora mírame. Fue mi segundo matrimonio con tu padre. Pero nunca tuve tiempo de recordar a mi primer marido. Souya. He estado llamando a tu puerta. No estabas abriendo. ¿Qué estabas haciendo? Yo estaba haciendo mi equipaje. ¿Por qué? ¿A dónde vas? Estoy volviendo para trabajo de casa. No hay necesidad de que regreses. Deja la educación y siéntate en casa. No me dejaste casarme. ¿Qué haré aquí? ¿Qué hacen todas las mujeres del mundo en sus casas? Exactamente, no hay necesidad de hacer su médico. Sabes enviarla a Akemuya. Al menos ella aprenderá algo de sabiduría allí. Madre, por favor, déjame ir de aquí. No puedo vivir aquí. Souya. Por Dios, no me molestes. Ya hay tantas cosas de qué preocuparse. ¿Y usted? ¿Por qué estás tan callado al respecto? Negarle que se vaya. No queremos que sea educada o doctora ahora. Déjala ir. Es mejor que ella se aleje de aquí. Padre, no puedo estar de acuerdo con lo que dices. Amo mucho a Soya. No puedo dejarla.
¿Cómo te atreves? Te enfrentas a tu padre por el bien de una niña. Padre, esa niña es mi esposa. Y yo soy tu padre. Y te estoy diciendo que tienes que divorciarte de tu esposa. De lo contrario, por un hijo desobediente como tú, no hay lugar en mi casa. Te lo he dicho todo. Ahora es tu decisión. Y recuerda una cosa. Si te vas de esta casa, sin divorciarse de Zoya hoy, entonces las puertas de esta casa se te cerrarán para siempre. No puedo dejar a Zoya a toda costa. Adiós. No, no, no. Abandonarlo. Es Mirna, es Mirna. Vale, suficiente Sanawan. No habrá ninguna discusión al respecto. Dios mío, Souya, no creo que hayas regresado. Acabas de tener una boda hace un día. ¿Cómo llegaste tan temprano? De paso, como tu amado esposo te ha dejado regresar tan fácilmente, pensé que te llevaría a Islamabad con él. Pero no pudo llevarme. Has hecho muy mal. No deberías haber hecho esto. Oye, al menos trata de entenderme. Si me hubiera quedado un momento más, padre habría hecho que Zoya y yo nos divorciáramos. Zoya no es una niña de la forma en que se está comportando. Ella es una niña adulta. Ella debe entender la delicadeza de la situación. Ya hay tanta tensión. Y ella lo está empeorando. Mira, hombre. Las niñas pueden parecer muy fuertes y confiadas. Son sensibles por dentro. Quieren que su esposo las proteja del mundo. Él está con ellos en malas condiciones, y la dejaste en tal situación. La reacción de la cuñada está justificada. Has roto su creencia. Y cuando la creencia de las mujeres se rompe una vez, ella también rompe por dentro. Lo que ella está pensando es correcto. Ha roto mi creencia. Nunca lo perdonaré. Nunca perdonaré.
Te vas, te acompaño. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué quieres decir? Estoy aquí para encontrarme con mi esposa. ¿Qué esposa? Tu no esposa está aquí. Mira, según contrato de matrimonio, eres mi esposa. No importa si lo crees o no. Sin embargo, el director del albergue me ha creído. Estoy bromeando, no te enojes. Ven, siéntate y hablemos. No quiero escucharte. Soya. Una cosa está decidida. Hasta que te sientas y me hablas pacientemente, no voy a ir a ninguna parte desde aquí. Ahora depende de ti si quieres escucharme ahora, o en una semana. No quiero escucharte hoy, no. No después de una semana. No para siempre. Soya ha vuelto al albergue. ¿Qué podría hacer ella, pobre chica? Ella no es una niña pobre. La que está prisionera en 4 paredes de casa se llama pobrecita. Ella sale tan valientemente y trabaja con hombres. ¿Cómo puede ser una niña pobre? Soya no podía quedarse en la casa ni por 2 días. Madre, creo que a Soya no le afecta en absoluto nada de esto. Estoy preocupado por mi hijo Izmir. Él no dejará a Zoya. Y tu padre no lo deja volver a casa. A mí también me preocupa. Quiero decir, madre. Soya enterró todo y se fue. Y el padre echó a Izmir de la casa. Ahora, ¿qué pasará con los dos? Ella estaba buscando en buenas condiciones. Sí, estoy de acuerdo. Creo que deberías conocerlo. Las relaciones entre los corazones son muy fuertes, no es ignorarlos. Y si tienes doble relación con Izmir, uno es legal, uno es emocional. Ahora ve a conocerlo. Anda, ¿qué estás pensando? Anda. ¿Qué quieres? Te deseo. Y lo sabes muy bien. Mira, Esmirna, esto es hospital y yo aquí. Por eso digo. Vamos a algún lado y discutamos esto. Porque tenemos que hablar. Por favor. ¿Lo sabías? Cuando me dejaste allí, pensé que estaba solo en todo este mundo. Todo solo. No quería lastimarte, Soya. Solo estaba salvando nuestra relación. Padre me ha dado 2 opciones. O te dejo. O esa casa. Me he ido de casa, Soya.
Porque dejarte sería igual al suicidio. Solo la muerte puede separarnos. Nadie más. Nuestras familias nunca nos dejarán estar unidos. Soya, ya estamos unidos. Ya hemos firmado nuestro contrato de matrimonio. Otros rituales no importan. Solo recuerdas una cosa. Te quiero muchísimo. Te protegeré. Y mira. El color oscuro de tu henna también es testigo de mi amor. Estoy preguntando, ¿qué han decidido ustedes? Los padres no están listos para despedir a la hija. Chico se ha escapado sin dar el divorcio. Todos se habían burlado de nuestra hija. Y el chico no se verá afectado. Puede quedarse con 4 esposas. Por eso se fue en silencio. Nuestra chica no pertenece a ningún lado. ¿Qué pasará con ella? Y ustedes, marido y mujer, la has mandado al hostel y piensas que ustedes dos la han despedido. Dios nos perdone, solo pido. ¿Hasta cuándo la mantendrás en el nombre de Izmir? ¿Quieres que se case por segunda vez o no? Madre, la necesitamos para casarse. ¿Qué podemos hacer? Usa tus sentidos. Sulfi sigue dispuesta a tomar a Soya como novia, para su hijo. Pero tenemos que deshacernos de esta relación primero. ¡Guau! Muy agradable. Por favor. Gracias. Para creer en mí. ¿Puedo preguntarte por qué me necesitabas para prepararte? Porque somos una pareja de recién casados. Todas las nuevas novias se preparan así. ¿Sabes lo que siento cada vez que vengo a conocerte? Siento que soy un paciente. Estoy allí para hacer un chequeo por un médico. ¿Sabes que la gente me miraba de forma tan extraña? Vamos, Soya. Su esposo se ha tomado vacaciones del trabajo. Venir y pasar tiempo contigo. ¿Puedes hacer al menos esto por él? Gracias. ¿Sabes que las esposas siempre deben estar listas así? Para que sus maridos no busquen en otro lado. ¿Qué quieres decir? Estamos recién casados. Deja pasar un tiempo. Entenderás todo. Bien, ¿qué vas a comer? ¿Qué estás diciendo, Ajra? Yo tengo razón, no podemos dejar a Soya sola así. Es mejor que este asunto termine cuanto antes. Pero sigue. Deberíamos preguntarle a Soya una vez al respecto. ¿Por qué tenemos que preguntarle a ella? Somos sus padres. Tenemos derecho a decidir por ella. Solo ve y habla con un abogado y enviar una notificación de divorcio lo antes posible. Pero sigue. En tus confusiones, su hermano nos enviará un aviso de divorcio en su lugar. Te lo estoy diciendo. Nuestro aviso debe ir a su casa. No debemos apresurar las cosas así. Puede haber otra solución. No hay otra solución a este problema, señor Remat.
Ahora o más adelante, esta relación tiene que terminar en cualquier condición. Venir. Nosotros, aquí. Estamos aquí porque esta es la primera noche de nuestra nueva vida. Por separado. Estaremos juntos. Pero nuestra familia. Soya. Tenemos que pasar nuestra vida el uno con el otro. No me importa. Sobre personas. Ahora recuérdalo para siempre. Que eres mi esposa. Y yo soy tu esposo. Te estás volviendo bonita a todo el mundo. Estoy celoso del brillo en tu piel. Es por mi marido. Si quieres este brillo, entonces cásate con alguien. Si me casare. Pero, ¿permitirás que Izmir se case por segunda vez? Te mataré antes de permitirte. Te estás comportando como una esposa típica. Sí, soy una esposa típica. Vamos de compras. Perdón. De nada. Es fin de semana, Izmir viene de Islamabad. Voy a conocerlo. Por supuesto, porque nos das tiempo. Estás casado. Eres muy inteligente. Remat. ¿Qué sucedió? ¿Qué dijo el abogado? Para enviar una notificación de divorcio. Necesitamos la firma de Soya. No puede suceder sin él. No. Esto significa que tenemos que esperar a Soubia. Ahra, ¿sabes qué pienso? Piénsalo de nuevo. Los padres rezan por el feliz matrimonio de sus hijos. No desean su separación. Pero no estaban unificados. Entonces, ¿por qué llorar su separación? El sello del divorcio será para siempre en nuestra hija. Y para una chica divorciada, no hay respeto en nuestra sociedad. Mira. Aunque es legal, a la vista de Dios, el divorcio es lo más indeseable. No quieres que Zoya entre en esta casa. Entonces que así sea, pero por Dios, no fuerces a Izmir en este asunto. Déjalo volver a casa. Te lo he explicado muchas veces, Nagma. Y explicándote por última vez.
Solo hay una forma de que Izmir regrese a esta casa. Tiene que dejar a Zoya.